Un rey de 8 años redescubre la Torá y lidera una reforma espiritual. Un niño rey. Un templo en ruinas. Un libro olvidado. Esta es la historia de cómo la palabra de Dios, perdida en su propia casa, desató el avivamiento más sorprendente de una nación. Reinado de Josías. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Dios, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Hallazgo del libro de la ley. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Dios, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Dios, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Dios, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Dios, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Dios. E Hilcías dio el libro a Safán, y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Dios. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam hijo de Safán, a Acbe hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías siervo del rey, diciendo: Ide y preguntad a Dios por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Dios que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbe, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum hijo de Ticba, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho Dios, el Dios de Israel. Decid al varón que os envió a mí. Así dijo Dios: He aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar, y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Dios, diréis así: Así ha dicho Dios, el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Dios, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Dios. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Dios con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Dios. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Dios, de que irían en pos de Dios, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Reformas de Josías. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Dios todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos.
y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Dios, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Dios, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba. Y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Dios en Jerusalén, sino que comían panés sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Dios, junto a la cámara de Natán Melec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Dios. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón rey de Israel había edificado a Astoret ídolo abominable de los sidonios, a Quemos ídolo abominable de Moab, y a Milcom ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas, y derribó las imágenes de Asera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de Asera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Dios que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿Qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: Dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos, y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Josías celebra la Pascua. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo: Haced la Pascua a Dios vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Dios en Jerusalén. Persiste la ira de Dios contra Judá. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Dios. No hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Dios de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Dios no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Dios: También quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: Mi nombre estará allí. Muerte de Josías. Los demás hechos de Josías, y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá?
En aquellos días Faraón Necao rey de Egipto subió contra el rey de Asiria al río Eufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquél, así que le vio, lo mató en Megido. Y sus siervos lo pusieron en un carro, y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacaz hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Reinado y destronamiento de Joacaz. De 23 años era Joacaz cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal hija de Jeremías, de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata, y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Y tomó a Joacaz y lo llevó a Egipto, y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Reinado de Joacim. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda hija de Pedaías, de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En los escombros de un templo abandonado, entre el polvo de la negligencia espiritual, un descubrimiento sacude los cimientos de un reino. El libro de la ley, perdido y olvidado, emerge como una voz que clama desde el pasado. Josías, un rey que ascendió al trono en medio de la apostasía, no buscaba gloria personal ni conquistas territoriales. Anhelaba restaurar lo que el tiempo y la desobediencia habían erosionado. Cuando el sumo sacerdote Hilcías encontró el rollo sagrado y el escriba Safán lo leyó ante el rey, algo se quebró en el corazón del joven monarca. Rasgó sus vestiduras no por drama, sino por convicción. Había descubierto que su pueblo vivía en error porque había olvidado la palabra. La reacción de Josías no fue de curiosidad intelectual, sino de terror santo. Comprendió que el juicio anunciado en aquellos textos era inminente, no por crueldad divina, sino por la acumulación de generaciones de indiferencia. Inmediatamente, consultó a la profetisa Hulda, buscando no una confirmación cómoda, sino dirección clara. Su humildad lo llevó a movilizar a toda la nación. Desde los ancianos hasta el pueblo simple, todos escucharon las palabras del pacto que sus padres habían roto. Este momento histórico nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Cuántas Biblias tenemos escondidas en nuestros templos modernos? No rollos físicos, sino verdades esenciales que hemos enterrado bajo rituales vacíos, tradiciones humanas y comodidades teológicas. Vivimos en una era de acceso sin precedentes a las Escrituras, pero también de una ignorancia alarmante de sus contenidos. Like Josías, necesitamos redescubrir la palabra no como un artefacto religioso, sino como un espejo que revela nuestra desnudez espiritual. Josías no se conformó con una ceremonia de lectura, lideró una reforma práctica. Derribó altares paganos, destituyó sacerdotes idólatras, y restauró la Pascua como símbolo de identidad covenantal. Su revolución no fue política, sino espiritual. Entendió que la verdadera transformación comienza cuando la palabra recupera su lugar central en la vida individual y colectiva. Hoy, Dios sigue buscando Josías, líderes que tiemblen ante su palabra, que se nieguen a normalizar la desobediencia, y que movilicen a su generación hacia un regreso radical a las Escrituras. El libro nunca estuvo realmente perdido. Estaba esperando a que alguien lo buscara con sinceridad. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a rasgar nuestros corazones como Josías rasgó sus vestiduras? ¿A dejar que la palabra nos juzgue, nos corrija y nos guíe de vuelta al pacto? El avivamiento no comienza con multitudes en eventos, sino con individuos de rodillas frente a la palabra redescubierta. Porque cuando el polvo se limpia y las páginas se abren, Dios sigue hablando con la misma claridad que en los días de Josías. ¿Qué verdades bíblicas hemos descuidado hoy? ¿Cómo respondes cuando la palabra confronta tu estilo de vida?
¿Qué reformas necesita tu comunidad de fe? La reacción de Josías nos da el modelo perfecto para cuando nos encontramos con la verdad de Dios. Convicción. Rasgó sus vestiduras. No hubo excusas, solo un corazón quebrantado. Consulta, id y preguntad a Dios. Buscó dirección sobre qué hacer a continuación. Compromiso, hizo pacto delante de Dios. Se comprometió personalmente a obedecer. Acción, quitó todos los ídolos. La fe interior se manifestó en una limpieza exterior. Josías no podía cambiar el pasado, pero obedeció para cambiar el futuro. Y aunque el juicio por los pecados pasados aún llegaría, a él se le prometió paz por su humildad. Hoy, la palabra de Dios no está perdida físicamente. Está en nuestras apps, en nuestros estantes. Pero para muchos, está perdida en la práctica, cubierta por el polvo de la indiferencia, la distracción y la desobediencia.